Bien, buenas tardes a todos. Aquí es el cirujano cardiothorácico. Me pidieron que les apoyara con el tema de trauma torácico. Te agradezco por la invitación y para ustedes que estén presentes en esta de plática. El trauma torácico como tal es un tema muy amplio. Yo creo que en cada patología derivada del trauma torácico nos tomaría hablar una clase, pero necesitaríamos ahorita hacer un resumen general del manejo para hacerlo lo más práctico posible. Y cualquier duda que tengan, pues con mucho gusto pueden interrumpir y aclarar. Bien, el trauma torácico, como tal, lo que vamos a ver hoy, un poco sobre una introducción general, un poquito de fisiología pulmonar para entender un poquito del mecanismo de lesión y daño, algo de antecedentes de importancia, la atención de la ATLS, que lo vamos a basar en la revisión primaria, la revisión secundaria, un algoritmo de tratamiento del paciente politraumatizado, y ahí agregué el manejo de zona pleural, que creo que es muy importante en general para el manejo del paciente politraumatizado. Bien, dentro de generalidades, y antes de empezar todo sobre el tema del trauma de tórax, básicamente debemos recordar y entender de que la respiración se basa sobre una mecánica ventilatoria, donde el pulmón no solamente es un órgano que funciona solo, pues necesitamos de los músculos intercostales, el diafragma, la pleura, todo esto es una mecánica ventilatoria y nos genera lo que es la respiración. Y en este cuadrito están explicándonos aquí las presiones intrapleural y aquí la presión alveolar y el volumen que se llega a generar por esa diferencia. En reposo, los alveolos tienen una presión de 0, ¿sí? Comparado con la atmosférica, como se observa. Y en inspiración llega a tener a 1 centímetro de agua, y eso se genera porque la presión pleural de menos 5 centímetros de agua llega a menos 7 por el uso de los músculos intercostales del diafragma. Esa presión negativa nos mueve 500 cc de volumen, que es el volumen corriente que respiramos constantemente en cada inspiración y expiración. Esto nos explica de que el órgano pulmonar, como tal, el parénquima pulmonar, es un órgano colapsable, es como un globo, ¿sí? Que su estado natural es estar colapsado siempre y cuando se mantiene abierto, haya unas presiones extrínsecas que lo mantengan abierto, ¿sí? Si no, constantemente esto está colapsado. Entonces, el trauma torácico, como comentaba en anteriores presentaciones, los anteriores médicos vienen acompañados de otros tipos de traumas, ¿sí? No vienen aislados, es muy raro, a menos que sea una puñalada o proyectil arma de fuego, pero las causas más frecuentes de trauma son sobre todo accidentes vehiculares. Entonces, en aquellos vienen como politraumatizados, ¿sí? Entonces, ¿es una amenaza para la vida? Pues yo creo que sí es una amenaza para la vida, ¿no? La mortalidad es muy alta en el trauma torácico y hay que tener en cuenta que algo muy importante, que no todos son quirúrgicos, y es lo más importante. Más del 80% de los casos de trauma torácico no requieren de un manejo quirúrgico de urgencia, solo requieren un manejo como una sonda pleural que puede salvar la vida del paciente. Por datos de Estados Unidos, dice que hay 140,000 muertes por trauma torácico al año. La mortalidad asociada al trauma es de 75% solo si se debe a trauma torácico. Y la causa más frecuente de trauma torácico son los accidentes de tránsito en estos tiempos. La mortalidad del 10%, y como les comentaba, la cirugía, dentro de los traumatismos que pueden ser abiertos o cerrados, los cerrados son el 10% que requieren cirugía y los penetrantes más o menos como el 15-30% de los traumas torácicos. Ahora, para diferenciarlos, la clasificación entre abierto y cerrado, pues el abierto, pues no hay duda, ¿no? Que rompe la integridad del tejido. Pero más que tejido en el tórax, podemos hablar de que rompe la integridad de la pleura, para ser más específico en el trauma de tórax, porque si es solamente integridad del tejido, pues si se corta alguien con un corta uñas, pues no es trauma torácico, ¿no? Abierto.
El traumatismo cerrado es aquel que no daña la integridad de los tejidos, pero de manera superficial, o sea, son más contusos, como cuando son accidentes de tránsito contra el volante o cuando explota la bolsa de aire. Son traumatismos cerrados, que aunque no se vean como tal una herida, por dentro los mecanismos de aceleración, desaceleración y contusión pueden generar contusión pulmonar, tamponade, fracturas costales, neumotórax, hemotórax, etc., ¿no? Bien, el manejo del trauma torácico, igual como el resto de los traumas, pues se basa en lo que es el ABC, ¿no? Sobre la vía aérea, la respiración y la circulación. Y para este manejo del trauma de tórax nos vamos a basar en una evaluación primaria y una evaluación secundaria. La evaluación primaria es reconocer aquellas patologías o padecimientos que generen riesgo inminente de muerte del paciente. ¿Sí? Es algo que tenemos que hacer un tratamiento inmediato. Y la evaluación secundaria es aquel paciente que se estabilizó o pasó de la parte de choque como tal y vemos aquellas patologías que potencialmente nos pueden generar complicaciones en el paciente. Potencialmente me refiero de que si no lo tratamos ahorita, en un par de horas se puede convertir en un paciente crítico. Y entre ellas hay que reconocer las lesiones de riesgo vital inminente, como ser la obstrucción de vías aéreas, el neumotórax a tensión, a diferencia que un neumotórax simple, ¿eh? Un neumotórax a tensión, un taponamiento cardíaco, un bolet costal y el hemotórax masivo. Son de tratamiento inmediato, ¿no? Lesiones con riesgo potencial, aquellos que se pueden complicar si no lo hacemos un tratamiento adecuado, con contusión pulmonar, contusión cardíaca, la rotura diafragmática, la rotura esofágica, la rotura traqueal. Las lesiones sin riesgo vital son neumotórax simple, hemotórax simple, fracturas costal, escápula y clavícula. Bien, en la evaluación primaria vamos a ver problemas de la vía aérea, problemas respiratorios y problemas circulatorios. En los problemas de la vía aérea, ver los casos de obstrucción de vía aérea y lesiones del árbol traqueobronquial. Y en los respiratorios, el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo. Y los circulatorios, el hemotórax masivo, tamponada de paro circulatorio. La parte de circulatorio va a haber otra plática en la siguiente semana, donde van a explicar un poquito más. Y ahorita nos vamos a enfocar en lo que son los problemas más de tórax, en la parte respiratoria sobre todo. Bien, yendo a lo que es la revisión primaria, una de las patologías importantes es el neumotórax a tensión. El neumotórax es la presencia anormal de aire en la cavidad pleural, ¿sí? Normalmente en la cavidad pleural no hay aire, hay solo líquido pleural, se producen como 350 cc en 24 horas y se absorben por la linfa. El hecho que pase aire del aire atmosférico hacia la cavidad pleural nos rompe lo que es la presión negativa que teníamos inicialmente aquí. Se iguala la presión y eso nos genera el colapso del pulmón. Ahora, el neumotórax a tensión ya es algo más grave que un neumotórax simple. Se basa sobre este mecanismo que es una válvula unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que solo permite la entrada de aire más no la salida. La entrada de aire puede ser del atmosférico o que haya una fuga aérea masiva en el árbol traqueobronquial. Entonces, el neumotórax a tensión, su diagnóstico es inmediatamente clínico, ¿sí? En la parte de evaluación primaria no debemos esperar una radiografía para tratar al paciente. En el neumotórax a tensión vamos a encontrar un paciente con taquipnea, diaforético, con datos de dificultad respiratoria, está hipoxémico, está desaturando. El examen físico pues, va a estar timpánico el hemitórax, que puede ser eso un neumotórax, tal vez pensando que sea simple, pero si se asocia a un choque, que el paciente está hipotenso, sobre todo o sea, con compromiso circulatorio, estamos pensando más de un neumotórax a tensión. Y ese neumotórax a tensión requiere un manejo inmediato, porque esa presión intratorácica que se genera va a producir el basculamiento del mediastino. Y este basculamiento del mediastino nos va a generar una disminución del retorno venoso, disminución de la precarga y después un choque
circulatorio severo, pues que nos puede llevar al paro y obviamente que fallezca el paciente. Entonces el manejo de neumotórax de tensión, el manejo es inmediato, ¿sí? Como les comentaba, no debemos esperar una radiografía para tratar un neumotórax de tensión. Hay varios tipos de manejo para el neumotórax de tensión, ¿sí? Hay desde lo más usado y que ahora ya nos recomiendan mucho, que es la toracocentesis. De hecho hay un equipo que es un neumokit, que es un equipo de punción que trae una válvula, que muchos servicios de urgencia lo tienen, ¿sí? Que consiste en hacer la punción en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, y por ahí drenar el aire que tiene. Y la idea en este caso es convertir un neumotórax a tensión en un neumotórax simple. ¿Cuál es la diferencia? Que se va a resolver la parte del choque cardiogénico como tal que tenía, algo que después lo vamos a tratar. En el neumotórax de tensión el objetivo es volver a un neumotórax simple, que después hay que poner la sonda pleural convencional para hacer un tratamiento a largo plazo. Pero ahorita la idea es de que el paciente no se muera, entonces hay que convertir un neumotórax a tensión en un neumotórax simple. No todos tenemos este equipo de neumokit, entonces se puede usar un catéter que tengamos en urgencias, el más grueso que tengamos se podría usar y drenar ese aire y convertirlo en un neumotórax simple. Se igualaría la presión atmosférica con la pleural, se colapsaría el pulmón, pero no bascularía el mediastino, ¿no? Esa es la idea. Ahora, también reportan estudios de que más del 40% de estas punciones los paramédicos lo hacen muy medial. Entonces ha habido muchas complicaciones también por eso, que luego le dieron al pulmón, le dieron a la subclavia o le dieron a la cava superior. Entonces, la TLS por lo menos recomienda que hagamos lo más, yo considero sencillo. Se puede hacer un drenaje pleural abierto, se llama esto, que es el mismo objetivo, que buscamos el cuarto, quinto espacio intercostal. Esta es la línea axilar media. Hacemos una incisión y llegamos hasta la cavidad pleural y metemos el dedo. Y con eso pasa lo mismo, descomprimimos el neumotórax a tensión y lo convertimos en un neumotórax simple. ¿Sí? El tratamiento no terminó ahí, obviamente después hay que poner una sonda, pero si no tenemos una sonda, pues podemos convertirlo en uno simple. Bien, otro tipo de neumotórax es el neumotórax abierto. Este tipo de neumotórax consiste en que hay una entrada de aire del atmosférico hacia la cavidad pleural, pues un neumotórax abierto. Este neumotórax también le dicen una herida torácica succionante, ¿sí? Esta mecánica es muy interesante porque la presión negativa que se genera aquí para la respiración, que lo hacen el diafragma, los músculos intercostales, y el paciente que quiere respirar más, hace una inspiración, en lugar que entre aire por la tráquea, pues entra por la herida que se quedó ahí abierta, ya sea por una herida cortante o por arrancamiento o por un accidente de tránsito que ha perdido pedazos de tejido aquí, entonces ingresa el aire. Y aquí están, lo que le comentaba, el equilibrio entre la presión atmosférica e intrapleural, es lo que buscamos. Eso sobre todo se produce cuando la lesión es mayor al 2/3 de la tráquea. Esto nos va a generar hipoxia, hipercapnia obviamente, nos va a generar dificultad respiratoria, taquipnea, taquicardia, diaforesis, y algo muy clásico es que se escucha el movimiento ruidoso a través de la herida, es como si estuviera respirando por la herida, se escucha muy bien como en cada inspiración jala aire el paciente. Entonces el manejo de este caso también es urgente porque también nos va a generar un mecanismo igual que el neumotórax de tensión, nos va a bascular el mediastino y nos va a generar choque en el paciente. Para estos casos del neumotórax abierto, el tratamiento se basa en un apósito oclusivo. Hay apósitos en centros de concentración de urgencias, ya hay el apósito hecho, ¿sí? que es un dispositivo como un sello parecido a los que se ponen en estoma,
pero en el medio tiene una válvula que deja salir el aire, pero más no entrar. Pero si no tenemos este depósito oclusivo, podemos usar un parche, cualquier parche que tengamos estéril, puede ser una bolsa de solución fisiológica o una bolsa estéril de la laparoscopía, y hay que fijarlo en los 3 extremos. Es bien importante. ¿Por qué en los 3 extremos? Porque necesitamos que por un lado pueda salir el aire, ¿no? Y cada vez que inspire, esta bolsa se va a colapsar y no deja que entre aire, entonces nos sirve como una válvula, ¿sí? Cuando expire, va a salir aire, y cuando inspire, esto se va a cerrar. Entonces hacemos como un efecto de válvula, y con eso convertimos el neumotórax que está poniendo tensión en un neumotórax simple. Obviamente, después de hacer este movimiento hay que poner una sonda endopleural, pero la urgencia es obviamente tratar de esta manera, ¿sí? Bien, otro de los padecimientos de evaluación primaria y severos es el hemotórax masivo. El hemotórax masivo, hemotórax como tal es la sangre en la cavidad pleural. Un hemotórax masivo se dice una acumulación de más de 1500 cc de sangre en la cavidad pleural, ¿sí? Esta cantidad de sangre va a producir la compresión del pulmón y va a impedir obviamente la adecuada ventilación pulmonar. Y el tratamiento, pues la colocación de sonda pleural. Además de la reanimación, o sea, porque va a requerir transfusión. Y la indicación quirúrgica es si el sangrado es mayor a 1500. Aunque en muchos centros, por ejemplo, donde yo estaba, es mayor a 1000, ya es manejo quirúrgico, ¿sí? O que el sangrado sea continuo, mayor a 200 cc en 2 a 4 horas, 200, o sea, como 600, ya hay que pensar en hacer el manejo quirúrgico. Pero lo inicial en este hemotórax es primero colocar la sonda pleural y el drenaje. Cuando ponemos la sonda en el drenaje debe ser paulatino, porque vamos a hacer una descompresión del pulmón y hasta evacuarlo el 100% del drenaje que tenemos y cuantificarlo. Muchos piensan de que lo descomprimimos y pues está sangrando mucho, hay que pinzarlo. No es el tratamiento, hay que dejar que siga drenando, y según el gasto que tengamos, pues hay que empezar lo que es la reanimación, porque aquí el problema no es tanto si es ventilatorio, pero también es circulatorio, porque se está chocando al paciente. Y la diferencia, hay que saber diferenciar eso en urgencias, ¿no? El paciente está con taquipnea, diaforesis, desaturando, está chocado. Entonces, ¿qué es? ¿Un hemotórax o es un neumotórax? El neumotórax pues va a estar timpánico, los ruidos van a estar abolidos, y en el hemotórax va a ser un efecto como derrame pleural, va a estar abolido pero no va a ser timpánico, mejor va a ser mate a la percusión. Y algo muy importante, que a ver, nos ayuda a diferenciar de que en el neumotórax a tensión hay ingurgitación yugular, ¿sí? Porque hay un problema de retorno venoso, mientras que en el hemotórax está hipovolémico, entonces las yugulares están colapsadas. Bueno, entonces una vez que hemos descartado lo más urgente, el paciente puede pasar a lo que es una revisión secundaria. En la revisión secundaria nos da tiempo a hacer un examen físico más exhaustivo, nos da tiempo a hacer una tomografía, una radiografía, el estudio que ustedes requieran, ¿no? Se pueden tomar laboratorios para ver cuánto es la hemoglobina, cuánto ha sangrado, se pueden hacer estudios contrastados para ver este tipo de patologías que son como el neumotórax simple, que haya aire en la cavidad pleural. El tratamiento no es inmediato, pero sí es de alguna manera urgente, porque si dejamos el neumotórax evolucionar, se puede convertir en un neumotórax a tensión. Entonces, esto podemos verlo en una radiografía de tórax, en una tomografía. Ahora que está de moda, se puede hacer un FATS con ultrasonido en urgencias y diagnosticar el neumotórax. El hemotórax igual puede ser un neumotórax que solo te borra el seno costodiafragmático o solo es la mitad del espacio pleural, que también hay que drenarlo. No se puede dejar así, porque si no se drenan, también se va a coagular esto y nos va a producir un hemotórax coagulado que puede atrapar el pulmón
y posteriormente se puede hacer un empiema o puede atrapar el pulmón. Y también reconocer la contusión pulmonar, ver el grado de contusión pulmonar. Normalmente la contusión pulmonar pues no es manejo quirúrgico, es más bien médico, pero también hay que identificarlo a tiempo. Para ver si hay una lesión cardíaca contusa cerrada, una disrupción traumática de la aorta, que lo van a ver en otra clase eso. Reconocer la lesión traumática del diafragma y la ruptura esofágica contusa o cerrada. Bien, entonces vamos a ver lo que son ya la revisión secundaria. El neumotórax simple pues es la presencia de aire en la cavidad pleural, pero este neumotórax no va a generar compromiso hemodinámico, ¿sí? Porque la presión no es tanta como para que nos colapse las venas cavas de retorno venoso, entonces aquí el compromiso es más ventilatorio. En algunos pacientes jóvenes incluso pueden no tener tanto compromiso respiratorio, a veces saturan 90, 93% y solo con un pulmón, porque están jóvenes, tienen buena función respiratoria, están delgados. Pero en otros pacientes que fumaron, que no hacían ejercicio, obesidad, sí puede comprometer la parte de la saturación. Entonces, en estos casos, se va a generar un colapso pulmonar. Hay que tener en cuenta que en el colapso pulmonar se genera aquí un cortocircuito, ¿sí? Porque llega sangre desoxigenada, pero como ya no hay intercambio ahí como tal, ventilación como tal, ya no se genera intercambio gaseoso, retorna la misma cantidad de sangre enviada desoxigenada, retorna hacia las cavidades izquierdas, entonces se hace un cortocircuito a ese nivel y por eso que los pacientes empiezan a desaturar. Y nos genera pues, un compromiso en la ventilación mecánica. El tratamiento, pues colocación de sonda pleural. Entonces, lo de la colocación de sonda pleural les voy a explicar hasta el final, ¿no? Bien, hemotórax, pues la presencia de sangre en la cavidad pleural, siempre y cuando sea menor a 1500 para no considerar lo que sea un hemotórax masivo. El sangrado en el hemotórax, en la mayoría de los casos de los hemotórax son autolimitados, ¿sí? Son pocos los que requieren de cirugía. El tratamiento nada más es colocación de una sonda pleural y dejarlo drenando e ir viendo cada 24 horas cuánto va gastando. La mayoría se autolimita. La mayoría de veces está asociada a una fractura costal que hace una leve lesión del parénquima pulmonar, que a veces vienen como un hidroneumotórax, ¿no? Porque traen sangre y también traen neumotórax. Y con el drenaje de la sonda, la mayoría pues se va a ir sellando. ¿En cuánto tiempo? Pues como unos 4, 5, 7 días. Se sella la fuga, hace coágulo lo que haya sangrado, pero lo importante es mantenerlo drenado, ¿sí? Porque si no drenamos, pues se va a coagular y va a ser toda una serie de complicaciones posteriormente. Y en el drenaje es bien importante esto, que en los hemotórax necesitamos poner sondas de grueso calibre, ¿sí? Un 28 o 32 French. ¿Por qué? Porque las sondas chiquitas de 24 para abajo se van a obstruir porque se van a generar coágulos en su trayecto y se van a tapar. Y eso nos va a generar, si tenía fuga aérea, nos va a generar neumotórax, ¿sí? Y si tenía sangrado, pues vamos a pensar, ya no está gastando, no está sangrando y quitamos la sonda y pues todavía hay mucha sangre, ¿no? Entonces, la sugerencia es de que sea un drenaje de 28 o 32 French. Bien, dentro del trauma torácico también están las lesiones, sobre todo en accidentes de tránsito, que son las fracturas costales, fracturas de clavícula, fracturas escapulares. Y en la revisión secundaria es importante ir reconociéndolas porque algunas pueden generar un compromiso también ventilatorio, porque están estrechamente ligados a la mecánica respiratoria, como son las costillas, ¿no? En el tórax inestable se refiere a que se rompe como tal la mecánica ventilatoria del tórax por fracturas costales. Y las fracturas costales tienen que tener dos segmentos de fractura, o sea, dos sitios de fractura. Uno proximal al esternón y otro distal al esternón, como aquí. O sea, dos trazos fracturarios. En dos o más costillas, ¿sí? Entonces, esa es la definición para tórax inestable, ¿sí? Que estén doble trazo fracturario de las costillas en dos o más costillas. Esto lo que genera es de que en cada inspiración, en lugar de que se expanda el tórax, como normalmente es, este segmento del
tórax se hunde, ¿sí? Por lo que dicen una respiración paradojal, ¿sí? En cada inspiración ese segmento se hunde y esto cuando son trazos muy amplios, largos, puede generar insuficiencia respiratoria. En estos casos, sí el manejo es quirúrgico. También se habla del tórax inestable a aquellas fracturas de un solo trazo fracturario que son más de 7 fracturas. También nos afecta la mecánica respiratoria y ventilatoria. Que nos puede generar un bolet costal, que es muy raro, que se hacen fracturas de 5 o 7, fracturas a este nivel, y también lesión osteocondral en la articulación de la costilla con el esternón, y nos puede generar también un efecto de bolet costal, ¿sí? O que sean bilaterales en estos segmentos, e igual en cada inspiración el esternón se va a empezar a hundir. Son otras variables de bolet costal, ¿sí? Que también el manejo de estos casos es quirúrgico. Por ejemplo, este es un tórax inestable por fracturas costales, tiene doble trazo fracturario, son 6 costillas por lo menos. Y el tratamiento, aquí se pusieron clips metálicos, donde lo que hacemos es desinsertar parcialmente los músculos intercostales, y estos clips son maleables, las ponemos sobre la fractura, un extremo y la otra en el otro trazo fracturario, las reducimos y tienen unos ganchos especiales para apretarlas y se estabilizan. Obviamente esta cirugía no es de urgencia, el paciente normalmente están intubados, pero extubarlos con un tórax inestable es muy complicado, normalmente se tienen que operar en los primeros días del accidente. Contusión pulmonar, lo que les comentaba, contusión pulmonar nada más es que el pulmón ha recibido un golpe y es un proceso inflamatorio que se generó en el sitio de contusión. Puede ser en este caso, como es leve, puede ser bilateral, puede ser anterior, puede ser lateral. Y la contusión pulmonar, su manejo es conservador, ejercicios respiratorios, adecuado manejo del dolor, es bien importante porque la contusión torácica o pulmonar como tal, en la mayoría de los casos está asociado con una fractura costal. Por ejemplo, aquí hay un trazo fracturario. Entonces, aquí una fractura y una contusión pulmonar. Y para la resolución de la contusión pulmonar requiere hacer ejercicios respiratorios, pero el paciente pues con una fractura costal pues apenas te respira y la respiración es muy superficial, le hacen hipercapnia, entonces hay que hacer un adecuado manejo del dolor y con eso y ejercicios respiratorios y la contusión se va a recuperar sola pues prácticamente. Bien, otra patología en trauma de tórax es la ruptura diafragmática. Es muy frecuente, bueno, más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho, porque del lado derecho tenemos como cierta protección de lo que es del hígado, ¿no? Es más común en el lado izquierdo, son contusiones, sobre todo en automovilísticas, que son muy fuertes, contusiones que se asocian muchas veces con contusión abdominal, un aumento brusco de la presión intraabdominal con consecuencia de ruptura diafragmática. En estos pacientes clínicamente hay que ser muy acuciosos porque cuando hagamos la auscultación vamos a ver que están los ruidos respiratorios a este nivel pulmonar abolidos, ¿no? Y uno puede pensar en un neumotórax, ¿no? Pero si escuchamos bien, se escuchan aquí ruidos hidroaéreos de los intestinos, ¿no? Entonces no le vamos a poner una sonda, ¿no? al intestino. Entonces, el examen físico, en estos casos el paciente, la mayoría de los casos no llegan chocados, entonces como son secundarios, pues sí nos da tiempo a que le hagamos una radiografía y vamos a ver que están las asas intestinales en el tórax y pues ya posteriormente podemos hacer el manejo quirúrgico, ¿no? El tratamiento obviamente de esto es quirúrgico. Otro daño por contusión torácico también o trauma torácico es la ruptura esofágica contusa. Es muy raro, ¿sí? Que haya
una ruptura esofágica contusa es más común en lesiones penetrantes por armas de fuego, por cuchillos. Cuando nos generan una ruptura esofágica, el daño es más de tipo infeccioso, ¿sí? Nos va a causar mediastinitis y posteriormente se va a drenar hacia las pleuras, ¿no? Y nos va a generar lo que es empiema pleural. También vamos a ver neumotórax, va a haber neumomediastino. El material del contenido intestinal puede drenar por el tubo de tórax y el manejo es el cierre primario temprano. Para ver un trauma esofágico también hay que tener un poquito de detenimiento cuando uno ve la radiografía, porque lo que primero que se ve es el neumomediastino. Y el neumomediastino, a diferencia de un neumotórax que es muy amplio, el neumomediastino solo se ve así como una línea nada más, ¿sí? De aire que diseca la parte del pericardio. Entonces, el neumomediastino como tal tiene un sinfín de etiologías, pues, y una de ellas es la ruptura esofágica. El neumomediastino se puede producir por lesión del árbol traqueobronquial también. Se puede producir por efecto Macklin. El efecto Macklin es la ruptura alveolar distal que luego se diseca por los bronquiolos y llega hasta el mediastino, ¿no? Que no tiene nada que ver con el esófago, ¿no? Pero en el esófago sí fuga aire y nos causa neumomediastino. Entonces hace un neumomediastino y si fue una contusión o es una herida por un proyectil de arma de fuego, la forma de estudiarlo es pedirle un trago hidrosoluble o un esofagograma con hidrosoluble y vemos cómo el contraste pasa o se fuga pues, del esófago. Bueno, dentro de la revisión secundaria están también las fracturas de costilla, esternón y escápula. Como les comentaba, ya secundaria, el manejo no siempre es quirúrgico, puede ser conservador y se realiza ya después de que el paciente esté estabilizado. Lo importante en esto hay que tener en cuenta que tanto la costilla, el esternón, la escápula, todos son parte de la caja torácica y como tal son parte de la mecánica ventilatoria y de alguna manera el daño en estas estructuras puede dañar también la mecánica ventilatoria. Es por eso que hay que revisarlo detenidamente. Entonces, sobre todo el dolor o la fractura nos puede limitar lo que es el movimiento torácico, nos puede limitar la ventilación, oxigenación. Y una tos efectiva, eso es bien importante porque tienen dolor, evitan toser y como tuvieran contusión, hay mayor secreción en vías aéreas, se niegan a toser o a hacer esfuerzo adecuado para toser, se acumulan en vías respiratorias, se infecta, ya sea neumonías, bronquiectasias y todo lo demás, ¿no? Algo importante que ver también es que las fracturas de la escápula y sobre todo las primeras costillas se asocian a un mecanismo de gran magnitud, ¿sí? Si un paciente tiene fracturas costales de los primeros, hay que pensar en que puede haber otro tipo de complicaciones, sobre todo a nivel vascular. Las fracturas esternales y escapulares son resultado de un golpe normalmente directo, a veces por los conductores, por un golpe, por los granjeros, una patada de un caballo o algo así, que pueden producir fracturas costales, esternales o escapulares. En accidentes de tránsito también, las fracturas de esternón que estén muy inestables, pues también requieren manejo quirúrgico. Si solo es de una tabla ósea, pues se puede hacer un manejo conservador, pero si es un trazo completo y esté desplazado, pues sí el manejo es quirúrgico. Aquí es otro ejemplo de una fractura igual costal. Aquí nos reportaron 7 fracturas, pero desplazadas solo habían aquí 3. Y además de este paciente, aquí lo vimos aquí en el hospital, que esta paciente tuvo un accidente de tránsito de tipo atropellamiento y tenía hemoneumotórax del lado izquierdo. Entonces, estos trazos fracturarios se metieron hacia la pleura y le causaron tanto sangrado como neumotórax, ¿no? Y lo que le hicimos es una toracoscopía, drenamos el hemotórax, le pusimos sonda y le fijamos las costillas con las placas igual de titanio.
Bien, para resumir el manejo de trauma torácico, aquí un algoritmo sencillo, resumido. Inicialmente el paciente no llega a urgencias, vemos primero las constantes vitales, la inmovilización cervical, la monitorización, ver cuánto está saturando, y vamos al ABC, ¿no? Vemos la vía aérea primero si hay obstrucción de la vía aérea, ¿no? Si hay obstrucción de la vía aérea, pues hay que hacer la aspiración de secreciones, la apertura de vía aérea, una Guedel, todo eso. Y si no tiene obstrucción de vía aérea, pues damos aporte de oxígeno, ¿no? Y si hay insuficiencia respiratoria aguda, a pesar de esas maniobras que hicimos, revisamos primero, ¿hay un neumotórax a tensión o un neumotórax masivo? ¿O es un neumotórax abierto? Si fuera un neumotórax a tensión, pues le hacemos la toracocentesis y el drenaje, ¿no? Si fuera un hemotórax, le ponemos la sonda, drenamos, y si es mayor a 1500, pues hacemos la cirugía urgente, ¿no? Y si es un neumotórax abierto, ponemos el parche y ponemos la sonda, y también se tendría que resolver, ¿no? Si a pesar de esas maniobras el paciente sigue en insuficiencia respiratoria, pues hay que hacer la ventilación mecánica, ¿no? Una ventilación mecánica y ver si no hay un bolet costal y que requiera manejo quirúrgico. Y esta parte es bien importante, que no les mencioné anteriormente, de que si un paciente tiene un neumotórax simple y lo intubamos, se va a convertir en un neumotórax a tensión. ¿Por qué? Porque el PIB que le vayan a poner va a causar mayor neumotórax y el paciente se va a chocar, ¿sí? Un caso similar me pasó en la residencia, un paciente que lo apuñalaron bilateral, y cuando fuimos a ver las urgencias, el paciente pues estaba todavía taquipnéico, pero todavía saturaba 85, 86, no estaba hipotenso, estaba un poco taquicárdico, y en el lado derecho pues soplaba un poco la herida, porque había comunicación con el exterior. En el lado izquierdo sí tenía la herida, pero no soplaba nada, entonces clínicamente tenía pues neumotórax, pero no tenía todavía tensión. Pero pues como es bilateral, es una urgencia y hay que operarlo, hay que tratarlo. Pues lo inicial es que ponerle sonda pleural, ¿no? Pedimos la sonda y como es institución, pues no, que no había la sonda, que el material hay que ir a la selle y que dejar tu credencial. Y entre que el otro residente ya fue a quirófano, dijo, pues quirófano está listo. Entonces hizo más fácil a nosotros llevarlo a quirófano antes de poner la sonda, ¿no? Y es algo que a lo mejor, desde retrospectiva, digamos, no, debíamos habernos esperado a poner la sonda, ¿no? Pero después, ¿no? Bueno, entonces lo llevamos a quirófano. Bueno, antes de llevarlo a quirófano, pues nosotros metimos a quirófano porque la mecánica es de que los cirujanos se meten, los urgencieros lo traen y en el transfer nos pasan al paciente y nos lo pasamos, ¿no? Nos fuimos a quirófano y cuando nos traen el paciente, pues venía intubado. No se lo habíamos dejado sin tubo, pero viene intubado. Entonces, viene intubado, pues y viene chocado. Lo pasamos a la camilla y ya estaba en paro. Entonces, pues pasó eso, de que ya está con ventilación mecánica. El paciente antes hacía respiraciones superficiales por él mismo, pero ahorita ya fugó tanto que hizo neumotórax de tensión, pues y se paró, ¿no? Entonces, ya en quirófano, pues le tuvimos que hacer una toracotomía bilateral de urgencia para hacerle masaje abierto y pues salió, se recuperó y sobrevivió todo eso, pero es lo que pasa, o sea, ¿no? Cuando el paciente llega con un neumotórax simple y lo intubamos, se hace neumotórax de tensión. Entonces, para evitar eso, no intuben antes de haberle puesto una sonda pleural. O sea, si ya tiene su sonda pleural, ya lo pueden intubar con confianza, ¿no? Bien, si el paciente sigue chocado, a pesar de la ventilación mecánica, pues hay que pensar también en que puede ser un tamponade cardíaco, que eso lo van a ver en la siguiente clase también. Si el paciente se mejoró, se estabilizó, pues pasa a valoración secundaria. Entonces, en toda la clase he hablado de sondas, ¿no? Y hasta aquí pues terminaría lo que es lo del trauma torácico como tal, la clase, pero yo creo que es bien importante hacer un recordatorio sobre el manejo de sondas, porque eso es lo que va a salvar vidas en los pacientes en trauma torácico, ¿no?
no es necesario que esté un cirujano de tórax para poner una sonda, sobre todo en urgencias, ¿no? Si es un paciente programado, pues sí pueden haber un cirujano de tórax, pero en una urgencia todos debemos estar capacitados para poner una sonda pleural, ¿sí? Las sondas pleurales, pues hay un montón de variedades. Aquí los dividí en 3 grupos sencillos, que son los percutáneos, que son como de 12 French, hay de 9 French y de 5 French, que sirven sobre todo para neumotórax simples, para drenajes pleurales de tipo derrame pleural diacrónicos. No nos sirven para hemotórax, porque se va a tapar, ¿sí? Tampoco nos sirven para neumotórax grandes, porque no va a alcanzar a drenar la suficiente cantidad del neumotórax, de la fuga aérea que tenga, ¿sí? Sobre todo si sospechamos una bula, por ejemplo, que está fugando aire al espacio pleural, le ponemos una sonda chiquita y no va a alcanzar a drenar, porque es muy, muy pequeñito, aunque lo pongamos a succión, ¿sí? Este es el cardioespiral, es una sonda, bueno, cardioespiral es un nombre comercial, ¿sí? O sea, es una sonda, de hecho, blanda, a diferencia de que estas sondas rígidas, es una sonda blanda, son flexibles, son muy parecidas a las que usan en abdomen incluso. Estas no traen fenestras, sino que están acanaladas, son de silicona y vienen de 24 French. Estas nos sirven mucho para neumotórax y como para derrames pleurales. Para hemotórax nos puede servir en la etapa temprana, pero no así, si pasó más de 4 o 5 horas no nos sirve mucho porque a lo mejor se coaguló y los coágulos no salen fácilmente por esta sonda. Y estas sondas son las clásicas, pues la vieja confiable, ¿sí? Es la que siempre nos va a servir. Estas sondas rígidas están acanaladas, la punta es roma y vienen con marcas para ver la longitud, ¿sí? Y pues por French vienen igual, 16, 24, 28, 32 French. Estas nos pueden servir para neumotórax, para hemotórax, para derrames pleurales, nos sirve para todo, ¿no? Pero la técnica no es complicado, sino hay que tener ciertos cuidados, ¿sí? Entonces voy a explicar en general cómo es la colocación de sonda pleural para más o menos recordar cómo es, ¿no? Para colocar una sonda pleural tenemos que tener un triángulo de seguridad. El triángulo de seguridad está aquí por el vértice de la región axilar, hacia la base del quinto espacio intercostal, hacia adelante está el pectoral mayor y hacia atrás está la línea axilar posterior, ¿sí? En este triángulo podemos hacer nuestro trabajo de colocación de sonda pleural con un poquito más de seguridad. En los hombres, pues, nos identificamos mucho por el pezón, ¿no? En las mujeres, pues. Bien, entonces, en la colocación de sonda, primero identificamos el espacio intercostal, donde vamos a trabajar, puede ser el cuarto o quinto espacio intercostal. El paciente tiene que estar recostado. Algunos piden que levanten el brazo o que lo tengan hacia atrás, otros solamente lo tienen extendido, otros giran un poquito. Muchos están cómodos poniendo el brazo hacia atrás, ¿sí? A veces algunos le ponen una venda y lo fijan hacia atrás, para que nos separe un poquito los espacios intercostales, ¿sí? Sobre todo si estamos empezando, es mejor que nos pongan esa posición. Identificar muy bien las líneas axilar anterior, media y posterior, ¿sí? Y en la línea axilar anterior, en el cuarto espacio intercostal o quinto espacio intercostal, en lo personal, en la quinta costilla, sobre la quinta costilla, hacer la incisión, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando hagamos la disección con la Kelly hasta el espacio intercostal, no vayamos recto, sino hagamos un poquito biselado hacia arriba, para que la sonda también vaya en esa dirección, porque muchas de las complicaciones que hemos tenido a veces es porque lo pusieron muy perpendicular y la sonda va con efecto de brocheta, pues se va hacia el pulmón y hay lesión pulmonar, o a veces hasta mediastino. Hemos tenido casos que pasan hasta el otro extremo de la sonda, porque se diseca el mediastino y se van hasta la otra pleura, ¿no? Una vez que hayamos disecado, es muy importante que cuando pasa una Kelly primero, ¿no? La Kelly, lo abrimos, una Rochester más grandota, abrirlo igual, y después es el dedo, bien importante, no meter la Rochester hasta el fondo, porque esos son los que causan lesión pulmonar, ¿sí? Es mejor poner el dedo, esa disección digital, entrar e incluso doblar el dedo y
tocar los costados del espacio intercostal para ver que no haya adherencias, que la pleura no esté fija ahí, y incluso sentir ahí el diafragma o el pulmón con el dedo. Y con esa tranquilidad pues ya podemos poner la sonda. Pero la sonda es la posición en la que hay que agarrar la sonda. Con un extremo de la Kelly curva, agarrar el extremo de la sonda, ¿sí? Y con eso dirigir hacia la herida. Otro error que cometemos a veces al principio es de que ya entramos al espacio intercostal con el dedo y ya queremos poner la sonda. Pero como no se hizo un trayecto, a veces nos vamos a otras partes, sobre todo si el paciente está con sobrepeso o obesidad, a veces nos vamos hasta sobre las costillas y a veces ponemos la sonda, hacemos la radiografía y ni siquiera ha entrado al espacio pleural. Entonces es bien importante hacer el trayecto, el caminito con el dedo hasta el espacio pleural para que la sonda pues pase sin ningún tipo de dificultad. En ese tipo de sondas, como son rígidas, es más fácil que se vaya hacia el espacio pleural, ¿sí? Las sondas blandas como el cardioespiral, esas sí se doblan muy fácil, entonces hay que dirigirlas con la punta y llegar hasta el espacio intercostal. La diferencia entre sondas que les comentaba va básicamente en esta situación. Lo ideal en una sonda rígida, en la colocación, es que tiene que ir en esa dirección, hacia el ápice pulmonar. Y posterior, entonces, para que pase eso, al momento de colocar la sonda, hacemos la incisión a este nivel, pero entramos en un espacio intercostal superior de la incisión. No vamos a entrar perpendicular, porque vamos a irnos así la sonda y va a ir pulmón, mediastino hasta el otro lado. Y a veces hacen fuga aérea y terminan con mayor lesión que antes el paciente, ¿no? Mientras con las sondas cardioespira, las blandas, esa complicación de atravesar el pulmón no pasa porque es blanda, se va a hacer el efecto de enrollarse ahí abajo, ¿sí? Entonces no hay que empujarlo y empieza ahí a doblarse y no hace ningún tipo de lesión. Pero sí hay que dirigirlos hasta el espacio pleural como tal. Y como decía, el momento de pasar la sonda es empujarlo y dirigirlo gentilmente hasta el espacio pleural. Y antes de ponerlo, y aparte que no les comentaba, es de que hay que medir la longitud de la sonda, comparando aquí hacia como el primer espacio intercostal, a la herida, cuánto mide y está la marca ahí. Entonces tiene que ir como a 7 a 8, ¿no? Y en la parte distal de la sonda, siempre poner una Kelly para que esté cerrado, ¿sí? Porque si es un dreno pleural y lo pones, vas a ir disparada líquida, ¿no? Y le va a entrar aire también. Y posteriormente fijarlo, para fijarlo siempre hay muchas técnicas para fijarlo, sin embargo lo básico o general es de que hay que dejar una sutura que posteriormente cuando quites la sonda lo puedas anudar, ¿sí? No es nada más poner no es nada más poner un hilo y fijarlo a la sonda, porque cuando lo quites vas a soltar el hilo y sale la sonda, pero va a quedar la herida abierta y le puede generar neumotórax. Entonces normalmente en mi escuela, pues ponemos doble sutura, una para fijar la sonda a la piel y otra sonda que le dejamos ahí, otro hilo ahí que le dejamos libre, que posteriormente nos sirve como riendas, que cuando quitamos nada más nos anudamos y con eso queda ya cerrada la herida, ¿no? Otros, aquí sobre todo hacemos eso, es con el mismo hilo que fijamos la herida, también fijamos la sonda, entonces lo dejamos un hilo largo para que después lo podamos cerrar, ¿no? Pero la idea es de que tengamos ahí uno para cerrarlo y otro para fijar la sonda. Y saber el manejo de los drenajes también es bien importante para todo médico, ¿sí? Porque todavía hay casos, todavía incluso en el hospital, que a veces bajan al paciente y bajan con la sonda pinzada, ¿no? Aunque la sonda tenga el clip para pinzar, no quiere decir que lo tengamos que usar siempre, ¿sí? O sea, el paciente puede trasladarse con la sonda despinzada. Es bien importante, ¿por qué? Porque si el paciente está por neumotórax sobre todo y tiene fuga aérea y lo pinzamos para una radiografía y baja pinzado, pues va a salir con neumotórax, ¿no? Entonces, solo se debe pinzar en casos muy particulares, ¿sí? El sello de agua que usamos básicamente es este sello de agua. Con esto empezó todo, ¿no? Y ahora se convirtió en esto, muy complejo, ¿no? Pero
Básicamente el sello de agua se basa en la colocación del tubo que va al paciente y sumergirlo a 2 centímetros de agua. ¿Por qué creen que sea 2 centímetros de agua a los internos? ¿O por qué agua? Sí, porque no va a entrar aire por aquí, ¿no? Pues, va a generar un vacío con el espacio pleural y la presión negativa que se genera en el espacio pleural es, decía que estaba como 5 o 7 centímetros de agua y la alveolar es de 1, entonces ponemos 2, ¿sí? Entonces esto va a permitir el drenaje. Entonces el agua no va a permitir que el aire de ambiente entre hacia el paciente. Entonces, este es el tratamiento del neumotórax, hemotórax y todo eso. Sin embargo, pues ha ido evolucionando, ¿no? En muchos lugares todavía siguen usando esto. Luego pasaba esto, ¿no? Que es el drenaje de 3 cámaras, para agregarle aquí succión, ¿sí? Le agregan succión, en aquí poner un frasco para medir cuánto sale, lo puedes medir por horas, por turno, y aquí se cuantifica el gasto. Aquí está el sello de agua, que está a 2 centímetros, ¿sí? Y aquí está la succión, que está a 20 centímetros, que es lo que normalmente usamos, ¿no? Que le generamos 20 centímetros de agua de succión. Entonces aquí conectamos a la succión, aquí está succionando, aquí genera la presión de succión también, pero aquí está la zona del paciente y está bajo agua para que no le entre aire al paciente, y aquí cuantificamos el gasto. Entonces es lo que usábamos hace un tiempo, y ahora pues esto se convirtió en esto, que son los pleurobags que tenemos siempre, que exactamente es lo mismo, nada más que en una cajita, ¿sí? Es lo mismo pero más caro, digamos, ¿no? A diferencia de los simis, ¿no? Esta va la cavidad pleural, aquí cuantificamos el gasto, aquí está lo que está esto, aquí es el sello de agua, aquí a 2 centímetros de agua, y en esta cámara, la cámara de succión, donde están los 20 centímetros, y aquí está conectado a lo que es la succión. Entonces es lo mismo prácticamente. Si entendemos esto, no vamos a tener problemas en manejar un pleurovac, porque a veces me hablan a las 2 de la mañana porque pues nadie sabe manejar un pleurovac, porque no le ha entendido prácticamente la mecánica de este equipo, ¿no? Que es, si lo conocemos, pues es sencillo, ¿sí? Bien, por ejemplo, aquí tiene para medir cuánto gasta, aquí está su sello de agua y aquí está la succión. Entonces, para preparar un sello de agua, aquí tiene una cámara para poner el agua y se llena hasta la marca donde dice 2. Entonces, con eso generamos el sello de agua. Y si vamos a usar succión, le llenamos de agua aquí hasta el número 20, que es lo que normalmente usamos. Entonces, hay que llenar agua en esta y en esta cámara nada más. Y este tubo lo conectamos al paciente. Y el otro pues va a la succión, que puede ser a la pared o un aparato de succión convencional. Entonces, lo básico para manejar las sondas pleurales. Esta es la sonda genérica, se puede decir, porque hay más tipos de pleurovacs. Hay el sello seco, que aquí manejo mucho, que nos evitamos hacer este paso de poner agua, que a veces le complica mucho en enfermería, ¿no? En el sello seco tiene una válvula unidireccional, entonces no necesita de agua. Lo conectamos al paciente directamente, lo conectamos a succión y ahí tiene una perillita que lo ponemos en 20 y ya está en 20 centímetros de agua y tiene presión negativa y nos saltamos el paso de agua, ¿no? Pero lo común es esto de agua, es más económico y donde en cualquier parte van a ver eso. Y hay otras formas como el Topaz, que es digital, en la que igual no requiere ni de agua ni de succión, nada más es un aparato como el que tenemos de BAC, que se conecta al paciente y ahí nos cuantifican cuántos cc por hora gasta, nos hace una gráfica, incluso cuántos cc de aire fuga, pues una maravilla, ¿no? Pero pues carísimo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que podría hablar sobre trauma de tórax. Es un tema un poquito amplio, pero yo quisiera que nos quedemos un poquito sobre todo con conceptos generales de manejo, sobre todo primario, y sobre todo de manejo de sondas, ¿no? Que yo creo que todos podríamos hacer ese ejercicio, ¿no? Muchas gracias. Sí.